Buenas noches Sergio del Molino, buenas noches Lola Gracia, querida participante en este ciclo de escritores en su tinta. Me alegra poder decir estamos aquí. La última vez que estuvimos aquí presencialmente fue con Dolores Redondo, y luego sí que es verdad que Molina de Segura entendió desde el equipo de gobierno y entendió que la cultura era algo que tenía que seguir funcionando en todo momento, y tuvimos online pues la presencia de escritores como Julia Navarro, como Elvira Lindo, como Muñoz Molina, en fin, un ramillete de escritores que tuvimos que hacerlo online, pero aún así tuvimos una gran afluencia de participantes. Así que para mí es un verdadero... me emociona el que podamos volver a estar aquí con todo lo que hemos pasado, ¿no? Así que quiero agradecer a todos ustedes su presencia, a Sergio y a Lola, que haya puesto énfasis en en reanudar esta edición de Escritores en su tinta. Yo no quiero decir solamente una cosa con respecto al escritor que nos visita hoy, que quiero agradecerle profundamente el trabajo que ha hecho, porque para mí los escritores, para la sociedad creo que lo que nos hacen es poder ver aquello que ellos tienen capacidad de observación que los mortales que no escribimos probablemente no la tengamos, y nos hacen ver cosas que nosotros pasamos por encima. Él ha tenido el acierto de fijarse en esa España vacía y crear en los demás la mirada, en hacernos volver la mirada a esa situación, no solo de movimiento poblacional, sino todo lo que conlleva social, cultural y económicamente. Por eso creo que es un acierto empezar con Sergio del Molino. Muchísimas gracias y nada, vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. Pues buenas noches, bienvenidos a Escritores en su tinta, decimos esta edición. Felicidades a Molina de Segura por tener un ciclo que cumple 16 años, nada menos, por ser tan constante y tan fiel en ese amor a la cultura y a las letras. Felicidades también al maravilloso equipo de la Biblioteca Salvador García Aguilar. Esta noche está por aquí con nosotros Carolina, que bueno, miman hasta el último detalle cualquier evento relacionado con la biblioteca y llevan las redes sociales de maravilla. Yo se lo he dicho a ella personalmente, pero hacen que a uno le apetezca leer un poquito más todavía. Esta noche, como decía Soledad, tenemos a Sergio del Molino, que como saben es autor de La España vacía, un ensayo de 2016 que abrió un debate social muy importante sobre la despoblación y el mundo rural abandonado a su suerte. Es una obra de referencia premiada como mejor libro del año por la práctica totalidad de todos los suplementos literarios de las revistas de fin de semana de nuestro país, también por el Gremio de Libreros de Madrid, tiene el Premio Cálamo, con 14 ediciones ya en el mercado. Antes fue un libro denominado La Hora Violeta, que algún seguidor de Facebook me lo ha mencionado, ¿no? En esa novela relata la muerte de su hijo por leucemia con apenas un año de vida. Un trabajo que también le valió dos premios importantes, el premio Ojo Crítico, que creo que otorga Radio Nacional, y el premio Tigre Juan, que tiene también nuestro querido Manuel Moyano, que por cierto esta noche no se encuentra aquí porque ha fallecido su madre, pero es la primera vez en 16 años que no está Manuel Moyano en un encuentro de escritores en su tinta. Sergio del Molino toma la realidad, su realidad, y es la materia prima para hacer excelentes ejercicios narrativos como Lugares fuera de sitio, que fue Premio Espasa, o La mirada de los peces, que es una reflexión sobre la eutanasia, o En el país de Vidasoa, que es una obra que versa sobre Pío Baroja. Uno de sus últimos trabajos es La piel, que es una novela en la que pues, Sergio utiliza su enfermedad, la psoriasis, para hablar
y acercarnos a la vida de otros personajes famosísimos que también padecieron psoriasis, como Stalin, Nabokov, Pablo Escobar, creo que también Hemingway, ¿no? En fin, él dice que esto le sirve para reflexionar acerca de la belleza, el aspecto físico y las consecuencias de ser, entre comillas, un monstruo, que yo no creo que seas un monstruo. Tú no eres un monstruo. Bueno, Contra España vacía ha visto la luz hace muy poquito. Dice el mismo Sergio que es algo inclasificable, que equivale a dar un largo paseo charlando con decenas de escritores como Harari, Tolstoy, Solnit, Pla, entre otros. Y nada, esta noche estamos con Sergio para hablar de literatura, pero sería un desperdicio hablar solamente de literatura con Sergio de Molino, porque realmente él tiene una monstruosa capacidad de análisis de la realidad y realmente pues, es que no puedo definir de otro modo su desbordante literatura, su desbordante análisis de diferentes aspectos que puede uno encontrar en cualquiera de sus libros. Así que monstruosamente te queremos mucho aquí en Molina de Segura y un fuerte aplauso de bienvenida para ti. Tengo que decir que yo no me he leído Contra la España vacía, así que cuando yo le voy a hacer una serie de preguntas a Sergio y espero que ustedes también le pregunten algo o le comenten si han leído pues, alguno de los otros libros de los que hemos mencionado. En La piel, pues como decíamos, hablas de Stalin, de Updike, ¿se pronuncia así? Updike. Sí, Updike. La verdad que nunca sé cómo se pronuncia. No. Lo veo escrito, pero no. Nabokov, Hemingway, que tenía también hemocromatosis. Bueno, que no tenía Hemingway, la verdad. Hemingway estaba hecho un asco, pero de una forma tremenda. Que no tenía. Y hay reflexiones brutales en La piel. Dices, un ensimismado es siempre un asesino de masas en potencia. Si no te importa la suerte del mundo, puedes firmar su extinción sin temblor ni culpa. No sé si hablas de alguien en concreto o si crees que tenemos muchos ensimismados últimamente en el mundo sociopolítico de la actualidad. Bueno, sociopolítico y social y por todas partes. Y creo además que lo que ha pasado desde marzo de 2020 hasta hoy todavía sigue pasando, creo que ha sido nefasto para la convivencia y para la cohesión social, porque ha creado un montón de ensimismados y ha creado un montón de gente que mira el mundo desde un visillo, se ha trincherado, ha puesto mucha tierra de por medio entre ellos y los demás, al principio obligados y luego yo creo que también muchos cómodamente instalados en esa distancia, y eso solo puede generar un empeoramiento de la convivencia de la sociedad, y creo que en parte del encabronamiento político en el que vivimos se ha acentuado con eso, y tiene que ver con eso, y tiene que ver, creo que hay algunos pescadores de ríos revueltos que empezaron a pescar y han tenido mucho material y están creciendo, y vamos a ver las consecuencias políticas y sociales en el tiempo. Pero sí, yo creo que el meterte dentro de una coraza, el hacerte una coraza, el intentar no ver, intentar no relacionarte y no dejarte contaminar por los demás, eso al final acaba generando una sociedad mucho más difícil, mucho más monstruosa. Y si eso lo llevamos a otros terrenos, como por ejemplo pues uno de los personajes que está en La piel es un libro que mezcla una galería de personajes históricos reales que van contando un poco mi experiencia como enfermo de psoriasis, porque ellos sufren una psoriasis tan grave como la mía o incluso más en algunos aspectos, y yo me miro en su espejo, en su espejo de su experiencia para entender cómo me afecta a mí, ¿no? Viendo cómo les afectaba a ellos y cómo les condicionaba su forma de verse ante el mundo, su identidad y todas estas cosas, pues intentaba entenderme a mí mismo, ¿no? Y el primer personaje que aparece es Stalin. Uh-huh. Y Stalin, yo creo que lo que juego al dibujar Stalin es que probablemente si Stalin no hubiera tenido esa piel enferma que tuvo,
igual no hubiera sido un asesino de masas. Creo que hay una correlación, puede haber una correlación, y esto es una cosa que cuando lo dices delante de unos historiadores, unos se ríen y otros te intentan asesinar, porque dices, qué barbaridad dices, ¿no? Se vuelven ellos mismos Stalin, bueno, a veces. Pero a mí me gusta divertirme. El libro salió hace poco en inglés y las entrevistas que hice en muchos medios de Estados Unidos insistían mucho en ese aspecto. Dice, ¿pero esto lo dices en serio o en broma? Esto es, digo, no, totalmente en serio. Para mí creo que es algo que deberían investigar. Si investigamos a fondo el Gulag, seguramente veremos que un porcentaje altísimo de la gente que Stalin envió al Gulag tenían una piel maravillosa, tenían unos cutis estupendos. Y eso era una venganza de Stalin contra la gente de buena piel que él no soportaba y que odiaba, y es una venganza contra el mundo. Creo pero más allá de eso, sí que creo que el que se acoraza siempre tiende a vengarse por el mundo. Y si se le dan los medios para vengarse, como los tuvo Stalin, que no todos los tienen, no todos pueden disfrutar del placer de exterminar a millones de personas, eso es algo que puede hacer muy poquita gente a lo largo de la historia, pues lo hacen y se quedan tan a gusto. Sí, sí. Bueno, salir de ese ensimismamiento parece complicado hoy día, no sé. Claro, ha llegado una pandemia, nos hemos encerrado en casa, nos hemos ensimismado, para alguna gente ha sido muy sencillo y otra gente se ha acostumbrado ya a salir de ahí. ¿Será complicado, Sergio? Todo depende de lo que resista cada uno la presión social, ¿no? Yo creo también a veces, por ejemplo, la mascarilla yo creo que se ha convertido en algunas situaciones y en algunas personas se ha convertido en una forma de moralizar, en una forma de distinguirse, de decir, bueno, yo soy un ciudadano ejemplar, que me comporto muy bien, que no me quito la mascarilla ni en la ducha, que se ve que hay una forma también de demostrar a los demás y ahí yo, por ejemplo, esto igual no debería confesar en un sitio oficial entre concejales, pero cuando el gobierno en su último delirio, Pedro Sánchez encomendándose a sí mismo, vuelve a hacer obligatorias las mascarillas en la calle, yo decido no ponérmela. Además, no pasó nada, quiero decir, pasabas al lado de la policía miraba hacia el otro lado como, para no pararte, para no decirte nada, ¿no? Y sí que notabas que había una reprobación, ¿no? Que había gente que decía, bueno, ¿pero por qué no lo haces? Digo, porque creo que sabemos mucho, es innecesario, ese tipo de cosas. Bueno, no vamos a meternos. Yo he cumplido con todo, pero hay cosas que yo creo que ya en determinado momento tiene que vencer también el sentido común, ¿no? Cuando no vence el sentido común, cuando el sentido común no es capaz de abrirse paso y se ve como una especie de transgresión o de agresión, o algunas personas lo perciben como una agresión, estamos retrocediendo como sociedad. Yo tengo la confianza de que poco a poco, por el puro hartazgo, se vaya instalando una relajación de las costumbres. Es lo que sucede, y con los libros que han salido y se han rescatado en estos últimos años sobre las pandemias, de gente de los expertos en pandemias y que las han estudiado, todos coinciden en que todas las pandemias terminan antes de que termine la propia enfermedad. Es decir, porque la gente al final se harta y prefiere arriesgarse al contagio antes que seguir. Las sociedades humanas tienen un aguante en y en algún momento pues, nos relajamos. Y creo que estamos en ese punto. Todavía no hay una mayoría de la población que esté decidiéndose a relajarse del todo, pero ya no hay una reprobación tan grande, ya no hay esos policías de balcón del principio, ya no existen. Creo que la moralina y el señalamiento están dejando paso pues, al sentido común, poco a poco, ¿no? Con lo cual yo en eso sí que tengo confianza. Dices en el libro que a estos monstruos de la psoriasis no les faltan amantes. ¿Crees que hay también ciertos tipos de personas que se sienten atraídas por la rareza, por lo raro, por los humanos, por los monstruos? Es que yo creo que no nos enamoramos. A ver, esto es una cuestión muy interesante. Hay un ideal de belleza y evidentemente hay una presión, o hay mucha gente que siente una presión y un sufrimiento por intentar acercarse lo máximo posible a ese ideal, y si se ven muy distantes de él, pues sufren y lo llevan mal, ¿no? Pero
no es menos cierto que hay mucha gente que no solo es capaz de sobreponerse a eso, sino que entiende al final y encuentra que la atracción, el deseo y el amor funcionan con otras, no funcionan con Escuadra y Cartabón, ni funcionan con un guión de una película de una comedia romántica de Hugh Grant, ¿no? Y lo que nos atrae y lo que nos hace acercarnos a los demás y enamorarnos y sentir deseo, muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con lo que aparece en las portadas de las revistas ni con lo que se supone que es el canon de belleza, ¿no? Pero claro, pero eso, por ejemplo, un adolescente no lo sabe. Es decir, le cuesta mucho saberlo, ¿no? Eso un adolescente no lo sabe, eso lo sabes, quizá lo empiezas a aprender ya de adulto. Y si lo supieras de adolescente, pues igual muchos sufrimientos, la gente, se ahorraría a la gente muchos padecimientos. Pero no creo tanto que haya gente que le guste lo perverso, sino que nos enamoramos de las personas y las personas van en un paquete completo. O sea, y cuando hay una relación de amor entre dos personas, priman los defectos por encima de otras cosas. Quiero decir, esas retóricas de revista adolescente, de super pop, de cómo cambiar a mi novio, cómo hacer que mi novio lea más o que sea más refinado y no coma con la boca abierta, no sé, no me avergüence delante de mis amigas, gañán y tal. Ese tipo de cosas no funcionan en las relaciones. Quiero decir, lo que nos gusta de los demás son precisamente esos pequeños defectos, que son los que echamos de menos. Son los que echamos de menos cuando esas personas desaparecen. No echamos de menos su camino de perfección, su esfuerzo por ser cada vez mejor, sino esas pequeñas cosas que a veces incluso nos pueden molestar en el día a día, pero que realmente son la esencia de lo que son, la esencia de lo que somos, ¿no? De cada uno, sí. Hablando de los monstruos, he pensado en los malos de ficción. ¿Por qué no gustan los malos? A veces pasa, ¿no? No nos pasa que no gustan los malos, que gane a veces el malo. ¿Qué malos de ficción te gustan? ¿Qué malos de ficción? Hombre, pues los clásicos, todos. O sea, me gustan mucho. A ver, me gustan mucho los malos que son malos. No, esto tendría que haber pensado para haberme hecho una lista de malos. Me gustaban todos los gángsters anteriores al Código Hays en el cine, ¿no? Anteriores a que estuviera el Código Hays, cuando se establece ese código censor en Hollywood que implica que los malos tienen que ser siempre castigados, ¿no? A mí me gustan los malos a los que les salen bien las cosas. Me gustan los malos crueles y esos gángsters que hacía James Cagney, ¿no? Por ejemplo, James Cagney encarnó a un montón de malos estupendos. Y no me gustan los malos que se redimen. O sea, eso es algo que no lo soporto. No soporto, en ese sentido, al monstruo. No soporto al monstruo bueno. No soporto al monstruo que en realidad está esperando que alguien descubra lo bueno que es y que alguien descubra que hace el mal porque no entiende el mundo, porque no, eso no me gusta. A mí me gusta que los malos sean malos y que los monstruos sean monstruos y que se muevan en todo caso en una ambigüedad, ¿no? Yo hay una película que creo que cito en La piel, que es una de mis películas favoritas de siempre, que es Un hombre lobo americano en Londres, y ahí hay un dilema, un monstruo que es en parte cómico, en parte redimible, pero no lo sabemos muy bien, que es este chico que es comido, atacado por un hombre lobo en los páramos de Londres, un americano que está de excursionismo con su amigo muere, él sobrevive y se va transformando en un hombre lobo que va pues en las noches de luna llena atacando por Londres a un montón de gente, devorándolos en una orgía de sangre muy divertida, porque la película es muy divertida, la película es de terror, pero a la vez es muy divertida. Y lo que hace John Landis, el director, ahí es jugar siempre con la ambigüedad, jugar con la idea de que el monstruo puede ser consciente de que lo es y puede redimirlo. Y hay una historia de amor dentro de la película, que es la enfermera que lo salva y que tiene una relación con él, y esta chica está convencida de que puede mirar a los ojos a la bestia y que la bestia la reconocerá porque es su novia y no se la comerá.
Y entonces la película termina justo cuando no sabemos si la ha reconocido o no. No, es una maravilla. Y a mí eso me gusta mucho, esa ambigüedad, ese no saber, no resolver y sobre todo no redimir al monstruo, ¿no? Que el monstruo dejarlo ser tranquilo, que bastante tiene con lo que tiene. Sí. Pero haber protestado antes, hombre. Hola, sí, pero ¿me oís? A ver. Sí, ¿ahora me oís? ¿Y sin ruido? A ver. Ah, vale, será esto que se acopla, ¿no? El mío sí, ¿no? Este sí. Pues podemos hacer que yo respondo y luego jugáis a adivinar qué pregunta ha hecho Lola. ¿Qué pregunta corresponde? En la piel también reflexionas sobre el racismo. Hablas de una cosa que se llama las baldosas de color de Von Lusan. ¿Quién se ha leído aquí la piel? ¿Se ha leído alguien? Ah, mira qué bien. Bien, con deberes hechos. Me parece súper interesante. ¿Lo puede resumir? Las baldosas. Ahora se oye. Sí, mira qué bien. Vale. Bueno, es una... Ya se oye. Pero bueno, déjalo aquí por si luego alguien quiere preguntar. Pero apagado. Von Lusan era un antropólogo de principios del siglo XX, a caballo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que viajó por todo el mundo registrando todos los tonos posibles de piel humana, ¿no? Viajando para hacer un atlas, bueno, luego se hizo un atlas a partir de las baldosas. Lo que él hizo fue un juego de baldosas que reflejaban todas las variantes cromáticas de la piel humana, ¿no? Y con esas baldosas se pueden medir. Han sido muy útiles. O sea, para él era un proyecto antropológico, era para demostrar la división de las razas. Era una cosa para meter a cada cual en su redil y decirte exactamente qué tipo de raza eres, y con lo cual, pues cuando llegaran los nazis pudieran meterte en el barracón correspondiente más rápidamente, de una forma mucho más eficaz que así eran los nazis. Luego eso se usó para hacer un atlas de la piel humana, un atlas que hicieron unos italianos, que todavía, bueno, es una obra totalmente obsoleta, pero todavía es una obra de referencia clásica en los estudios antropológicos, para establecer cómo cambia la pigmentación de la piel humana a lo largo del mundo. Y eso se ha usado en dermatología. Esas baldosas, ahora se usa otra referencia, otras referencias cromáticas mucho más precisas, pero se ha usado en dermatología, porque en dermatología es importante saber el tipo de melanina que tienes. Quiero decir, es médicamente relevante, no es una cuestión racista, pero en ese momento había una obsesión racista. Quiero decir, en ese momento todo surge de un intento de catalogar a los seres humanos y de demostrar la existencia de las razas, ¿no? Entonces está ese juego de baldosas, que es una antigualla que de vez en cuando puede aparecer, está en los museos, y de vez en cuando puede aparecer algún juego en
en la casa, en algún desván, en alguna casa aristocrática puede parecer, y que es como la sublimación, el último esfuerzo por demostrar que somos muy diferentes, cuando en realidad hoy está demostrado que no existen las razas. Es decir, la pigmentación de la piel no implica un cambio de especie ni dice nada, ¿no? Es sencillamente una respuesta de la piel a las condiciones ambientales y a la adaptación mediante selección natural durante mucho tiempo. Es decir, si un señor de Nigeria, negro como el tizón, se instala en Noruega pues probablemente dentro de unas cuantas generaciones la piel de sus descendientes poco a poco irá clareando, y al revés. Nosotros cuando vayamos viviendo en Nigeria, pues poco a poco nos iremos oscureciendo porque vamos reaccionando, ¿no? Pasará mucho tiempo, es imperceptible, pero sucede, ¿no? Y entonces es una historia que a mí me gusta mucho, es una de las muchas historias que recojo, hablando de la obsesión muy moderna, realmente muy moderna, que tenemos los europeos, fundamentalmente hemos tenido, de dividir a la gente en función del color de su piel y establecer que unos colores estaban bien y otros estaban mal, y entonces podías esclavizar a unos o podías aniquilar a unos y darles privilegios a otros, solo por esa razón. Que es algo que ese racismo lo tenemos como muy interiorizado, que es como una especie de pulsión natural de todas las sociedades humanas, pero en realidad es algo muy reciente que surge con la navegación transoceánica, surge cuando empieza la gente a darse cuenta de que hay otras razas, cosa que no era tan fácil de ver en otros tiempos. Y como se ha demostrado en el Imperio Romano, donde los romanos eran esclavistas, pero no eran racistas. Es decir, un señor negro podía llegar a ser decurión y podía llegar a ser gobernador de una provincia, podía llegar a ser patricio, y un señor blanco, más blanco que el ideal de Goering, podía ser el peor de los esclavos. Quiero decir, ahí no se hacía distinción, eran muy igualitarios a la hora de joder la vida a la gente. Es decir, no discriminaban y no les llamaba la atención. O sea, hay descubrimientos arqueológicos que llaman mucho la atención porque se descubre que tal rey era negro, ¿no? Y en las crónicas de las batallas nunca jamás se menciona el color de la piel. O sea, nunca jamás se menciona, era irrelevante. A los latinos del Lacio no les llamaba la atención encontrarse con unos señores del norte de África negros, no les llamaba la atención, no lo reseñaban, ¿no? Esto es algo bastante nuevo, es algo que empieza en el siglo XV y es una obsesión que como es bastante nueva y responde a unas condiciones históricas concretas, podemos quitárnosla con mucha facilidad. No es algo que esté en nuestro ADN, no es nuestra forma natural de mirar las cosas. Es decir, eso es una forma muy concreta de un sitio concreto durante unos siglos concretos. La piel también reflexiona sobre los hospitales. Voy a leer un fragmento que es muy interesante. Los primeros hospitales, que pueden considerarse antecedentes directos de los de hoy, surgieron en torno al siglo XV y eran una mezcla de dispensario, lazareto y manicomio, gestionados por la caridad de alguna orden religiosa y financiados por las almas pías de la ciudad que, al encerrar a los pestilentes, se ahorraban encontrárselos por las calles. Hasta la revolución de la medicina moderna, estos edificios eran la antesala de la muerte, un lugar donde compadecerse de los que agonizan, de los locos y de los inmundos, lejos de la mirada pública. Algo de eso persiste en la forma en que se siguen concibiendo, retirados con una frontera clara con el mundo de los sanos, llenos de prohibido entrar y de laberintos donde se pierde cualquier extraño. Los pacientes ya no están allí para morir, no todos al menos, pero sí para que el mundo no los vea. Además, no hay sitio para el pudor en este bosque de sondas y batas abiertas por el culo. Y la verdad que los hospitales se han puesto muy de moda con esto de la pandemia, ¿verdad? Se han puesto de moda, me encanta.
Es verdad. Quiero decir, esto que lo escribiste en la pandemia, en el año 2020, ¿no? No, esto lo escribí antes. Lo escribí antes. Lo que pasa Pero que lo terminaste en la pandemia. ya no tenía terminado. Añadí alguna cosita porque tenía oportunidad de hacerlo, porque el libro estaba programado para salir, creo que para marzo o abril, o sea, justo en el momento, ¿no? Entonces, para eso, quiere decir que en diciembre del 19 ya estaba entregado el libro. Como se retrasó todo y como, en fin, al final salió a finales de mayo, salió el primer día. Seguramente el primer día que se abrieron las librerías, que pudieron abrirse las librerías porque era también un requisito. Porque podía haber salido antes porque se estaba vendiendo mucho online, pero dijimos que era importante que el libro pudiera comprarse en las librerías. Entonces, el primer día que pudieron abrir, salió el libro a la venta. Como tenía un tiempo todavía, pues retomé el texto y añadí algunas cositas, pero fueron cambios mínimos. No, la reflexión sobre la enfermedad y sobre los hospitales ya no solo estaba ya antes en este libro y es anterior a la pandemia, sino que procede y entronca con La Hora Violeta, con mi libro La Hora Violeta, que se publica en 2013 y donde cuento la enfermedad de mi hijo Pablo, que murió con 2 años de leucemia. Y de ahí procede toda la reflexión sobre el mundo hospitalario como un mundo apartado, muy inspirado por el pensamiento de Susan Sontag, que en un ensayo fundamental que se llama La enfermedad y sus metáforas, ella divide el mundo entre el reino de los sanos y el reino de los enfermos. Y dice que son dos mundos que no se tocan. Y aunque el mundo de los enfermos es muy consciente de que existe el mundo de los sanos, pero el mundo de los sanos hace todo lo posible por ignorar la existencia de ese mundo de los enfermos. Y eso, desgraciadamente, se acentuó y lo vimos durante la pandemia, ¿no? Podía haber sido un momento, esa crisis mundial, de haber roto esa forma de relacionarse. Pero en realidad se impuso una barrera mucho mayor. Yo en Zaragoza vivo en un bulevar que es el camino al hospital más grande, al hospital de referencia, el Miguel Servet, que está como a 10 minutos, 10-15 minutos andando de mi casa, y es el camino donde van todas las ambulancias. Es un camino y generalmente pasan muchísimas ambulancias por ahí. Pero en los primeros días aquello era desgarrador, porque claro, no había nada, no había tráfico, no había nada, solo había ambulancias, y a mí me daba la sensación de que se hacía un esfuerzo por ignorar ese ruido, o sea, por llenarlo en cuanto se pudiera a las 8 de la tarde, como sea, por acallarlo, ¿no? Por intentar que aquello no estuviera tan presente, ¿no? Como de repente se había puesto, porque en un día normal, con mucho tráfico y con mucha gente, bueno, pues pasa una sirena y es una sirena, y te olvidas. Pero en el silencio rotundo y el vacío, pues una sirena estremece, ¿no? Porque además sabes que ves más ambulancias de las que sueles ver, o sea, la cosa era verdaderamente aterradora. Creo que hicimos un esfuerzo todavía mayor para no ver. Y hubo algunos colegas periodistas que se empeñaron buscando técnicas de paparazzi y burlando todas las leyes, colarse en UCIs, colarse en los hospitales, colarse en las residencias de ancianos para intentar retratar todo aquello que estaba en los tanatorios también, en los lugares donde estaba sucediendo todo eso, y fueron fotos que no quisimos ver. Es decir, fue un trabajo que todavía hoy, aunque se ha publicado, aunque ha aparecido y aunque ha ganado premios, es un trabajo que no es reconocido, no es icónico, no forma parte. Recuerdo que El Mundo hizo una portada con un montón de ataúdes que fue muy criticada. Dijeron, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Porque solo salía gente aplaudiendo y haciendo el ganso en los balcones. Es decir, no había... De hecho, hubo una especie de huida hacia adelante, una especie de negación infantil, diciendo, bueno, no, esto no pasa, vamos a bailar, Y de lo que más se hablaba en aquellas primeras semanas sobre todo, luego ya se nos pasó un poco la histeria y nos entró un poco más de sentido común, pero en aquellas primeras semanas todos los contenidos de los medios, todos los informativos, todo el debate público estaba acaparado en cómo hacer pan, en cómo entretener a los niños, y en recomendarte series de Netflix y libros gordos. Quiero decir, o sea, que es yo mismo en el programa que hacemos en Onda Cero, La Cultureta, lo alargamos media hora más. Es decir, durante unas semanas, en plan, y lo vendimos en plan, te acompañamos media hora más, estuvimos ahí hablando y tal. Sí que yo he visto portadas de suplementos y de periódicos con
médicos, con los hospitales. Quiero decir que yo creo que los hospitales sí que estaban en primera plana. No tenemos una imagen... No lo hemos registrado. No lo hemos registrado, no tenemos una imagen iconográfica de aquello. O sea, cuando recordamos, yo desde luego cuando recuerdo aquellos días, lo que veo es un señor que sacó una cosa que para mí fue aterradora, porque lo sufría todas las tardes, que era en la casa de enfrente alguien sacó una guitarra, ¿no? Un tío sacó una guitarra y montó y empezó a amenizar a toda la calle, ¿no? Con una guitarra. Y poco a poco fue creciendo aquello y un señor sacó una batería al balcón. Sacó una batería, luego había otro con un bajo, otro se puso a cantar, otro tal, y entonces... digo que lo sufrí porque eran muy malos. O sea, no era ver a los Rolling Stones todos los días, ¿no? Pero había una especie de catarsis que era comprensible, que estaba muy bien, pero creo que también teníamos que mirar más allá de eso. O sea, parece que la usábamos, o mucha gente la usaba, y desde luego el discurso mayoritario de los medios lo usaba, para intentar no oír las sirenas y para intentar no oír lo que estaba pasando, ¿no? Para poner un muro todavía más grande con esa realidad. Y en eso estamos. Es decir, no hemos indagado mucho en lo que ha ocurrido. Hemos puesto muchas cifras, estamos acostumbrados a las curvas, nos hemos hecho todos expertos en estadística, pero rostros, historias, muy poquitas, muy poquitas. No hemos salido mejor de la pandemia. No, hemos salido bastante peores, como era previsible, por otro lado. Ya. Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco... Sí, bueno, es humano, pero es verdad que había como cierta también ingenuidad, ¿no? De aquí saldremos mejor. Pero yo nunca he compartido ese ojalá, empeño de moralizar, porque yo estoy muy en desacuerdo con que el sufrimiento provoca ningún tipo de mejora en las personas. No. El sufrimiento es solo el sufrimiento, es una putada. Ya está, ¿no? Y es algo que si puedes evitártelo, mejor. Es decir, no es un camino de perfección ni de iluminación al final de nada, ni te redime absolutamente de nada. Y creo que socialmente tampoco. Creo que las sociedades que sufren acaban siendo las sociedades más mezquinas y peores. Eso, porque el sufrimiento te acaba volviendo todavía más egoísta, te acaba volviendo peor. O sea, genera cierto rencor también, rencor hacia la vida, ¿no? No es bueno para ninguna sociedad el sufrimiento, no es bueno, no te lleva a nada, no te lleva a nada bueno eso. Uno de tus autores de referencia es Nabokov, ¿no? Me gusta mucho una frase que utilizas sobre él. Dice, cuando trabaja un símil, Nabokov intentaba manifestar una idea del tiempo simultáneo. Todo sucede en el mismo instante. El pasado, el presente y el futuro son dimensiones superpuestas. A mí me deja un poco loca esta frase. Sí, es que es que Nabokov, en cuanto lo miras un poquito, es muy desconcertante porque realmente, a ver, es muy experimental Nabokov. Nabokov tiene varios niveles de lectura. Tú puedes leer sus libros y disfrutarlos mucho siguiendo las propias historias de los personajes. Y Lolita es una historia en fin, que ha sido llevada al cine muchas veces y es su mejor libro y es una historia que se disfruta en la propia narración. Pero lo que cuenta Nabokov no es eso. Nabokov tiene luego otros niveles mucho más profundos de lecturas y puedes darle muchas más vueltas. Y lo que a mí me alucina de Nabokov es el tratamiento del presente y del pasado, su obsesión por la nostalgia, ¿no? Que tiene mucho que ver con su biografía. Nabokov, sabéis que es un chico ruso que nace con el siglo, nace en 1900 y es hijo de un príncipe menor de la nobleza, muy comprometido con la democracia liberal, un diputado de la Duma, un tipo muy significado. Su padre, que está es muy pro-occidental, de hecho educa a sus hijos en francés, en francés y en inglés, sobre todo. Nabokov le resulta poco costoso pasarse al inglés porque ha sido educado en inglés, ¿no? Y porque sus padres creían que había que occidentalizar Rusia y que había que modernizarla y convertirla en una democracia, ¿no? Pero es una familia que tiene que salir a exiliarse con la revolución bolchevique, lo pierde todo y pierde, pocos años después, pierde a su padre, que lo mata en Cambridge, se instalan en Cambridge y él estudia en Cambridge, aunque no llega a licenciarse. A su padre se lo carga un terrorista nazi, un tipo de ultraderecha, que luego, además, provocará que ellos se tengan que ir de Alemania porque es un tipo que está con los nazis mangoneando con los rusos exiliados y señalando quiénes son judíos, y su mujer Vera es judía, ¿no? Entonces, la historia de Nabokov, la biografía, es una biografía de pérdidas y de derrotas, y es una biografía donde está todo el rato
echando de menos esa Rusia de su infancia, esa Rusia perdida, que para él es el paraíso perdido y al que está intentando volver sabiendo que es imposible, ¿no? Siendo plenamente consciente de que jamás va a volver a él. Entonces, eso lo expresa en su literatura de una forma explícita, pero también lo expresa jugando con la forma de construir las historias. Y esto que contaba se refiere a un libro de memorias suyo que se llama Habla Memoria, que es precioso, es maravilloso, donde construye las imágenes fundiendo el pasado y el presente. Está hablando de su padre, por ejemplo, está hablando de su padre en su infancia, de una imagen que se acuerda en la finca que tenían, que su padre llegaba por lo que fuera, no sé, pues era un aguinaldo navideño, por lo que fuera, o era una fiesta rural en ese momento, y había llegado su padre como señor, y los campesinos, en medio de la celebración, le habían manteado, pero manteado de hip hip, hurra y tal. Entonces cuenta la alegría de esa fiesta y de los campesinos de la casa manteando a su padre, y está contando cómo su padre sube, baja, y en una de estas, como si fuera un raccord de estos de Kubrick, de cuando tira en 2001 Odisea en el espacio, cuando tira el mono, el hueso hacia arriba y se convierte en una nave espacial, en uno de estos, por arte de magia, por arte poética de magia, su padre de repente está en un ataúd y estamos asistiendo a su funeral, ¿no? Y ahí hemos pasado de la muerte a la infancia y lo que está contando es que el recuerdo es presente. O sea, cuando él recuerda a su padre en la infancia, recuerda a su padre saliendo de Rusia y lo recuerda muerto y lo recuerda todo a la vez. Todo eso constituye el mismo recuerdo, ¿no? Aparece siempre. Y esa simultaneidad es a lo que me refiero y es lo que me maravilla y lo que me alucina, ¿no? Con el tratamiento de la nostalgia, ahora que es un tema tan de moda, igual en lugar de perdernos en debates totalmente ridículos sobre si la nostalgia es reaccionaria o no, igual deberíamos echar un ojo a Nabokov y aprender un poquito acerca de eso. En este último libro tuyo reflexionas sobre diferentes temas, ¿no? Uno de esos temas es algo que a mí personalmente me preocupa bastante, que son los populismos. Y fíjate, describes lo siguiente: la primera señal de alarma suele ser que los periódicos aumentan el espacio dedicado a política y reducen el dedicado a la última novela de Margaret Atwood. Cuando la crónica política se vuelve trepidante, compleja y también escrita como la mejor literatura negra, es que los populismos están tomando posiciones en las afueras. Y esto es lo que está pasando ahora mismo, estos días esta también. Semana. Sí. Sí, esta semana es entretenidísimo leer la prensa y escuchar la radio, y eso es muy peligroso, es verdad. O sea, cuando la crónica política deja de ser aburrida y la pasas así como qué coñazo y tal, están pasando cosas y generalmente nunca son buenas. Generalmente no está bien que tenga una calidad literaria y un interés narrativo la crónica política. Es indicio de que algo va mal, de que algo va terriblemente mal, ¿no? Porque las sociedades tranquilas, democráticas, esas en las que decía Winston Churchill, en las que se llama las sociedades democráticas, que se caracterizan porque si suena o hay ruido en la puerta o llaman a la puerta a las 6 de la mañana, tú sabes que es el lechero, que también vaya cabrón el lechero llamando a las 6 de la mañana, o sea, por muy demócrata que sea el lechero, también, pero vamos, esas sociedades se caracterizan por una politización baja. O sea, no quiere eso decir que sus ciudadanos estén alienados, no les interese el debate público, no les interese lo que ocurre, sino que el debate público transcurre de una forma mucho más banal, ¿no? y de una forma mucho más mecánica en muchos aspectos, y no es un nido de pasiones. En el momento en el que la política se vuelve interesante y pasional para todo el mundo, es que se están erosionando y están saliendo grietas peligrosas en el edificio de la convivencia, ¿no? Son señales de alarma que hay que tener muy en cuenta, y aquí las estamos viendo demasiado. O sea, hemos pasado de unos años en España en los cuales la crónica política era un plomo, era ilegible, solo le interesaban a los periodistas que la escribían y a los políticos que la incitaban. Es decir, había como una especie de burbuja entre ellos, pero las cosas interesantes del debate estaban en otro sitio, ¿no? Ahora no.
Ahora las cosas interesantes están en el debate político, Nos levantamos en la por la crónica mañana parlamentaria. y nos preguntamos, ¿pero ha dimitido ya Casado o no ha dimitido? Me da Porque intriga. estamos ahí como si estuviéramos siguiendo una serie Claro, de ficción. pero lo estamos porque se está retirada. descomponiendo muchas cosas. Y eso las vamos a pagar, eso no es bueno. Es decir, no es, al menos yo creo que no es bueno. Creo que yo prefiero vivir en una democracia aburrida. Sí, yo prefiero, también. pero 1000 veces, o sea. Y también dices esta frase, una vez que el populista hunde el cuchillo, se abre paso como si cortara mantequilla. Su única resistencia somos nosotros, los gafotas. ¿El pensamiento nos puede salvar un poco de los populismos, no, Sergio? No lo sé, pero desde luego no hay que dejar de intentarlo. O sea, eso sí. Cuando hablo de los gafotas, para los que no hayáis leído contra la España vacía, es una imagen recurrente que uso a lo largo del libro, en la cual hago un símil de la política como un patio de recreo o como un colegio, ¿no? Y donde los populistas serían los matones y la gente que defiende la democracia liberal pues seríamos los pringados gafotas a los que nos quitan la merienda, ¿no? Entonces, pues, en un sistema de democracia liberal, los empollones, gafotas, pues vivimos más o menos tranquilos con la seguridad de que no va a venir nadie a a darnos capones. Pero en el momento en el que la cosa se agita, nos los dan y estamos totalmente indefensos. Y es muy difícil plantarles cara, porque cualquier cosa que hagas les va a engrandecer. Una vez los populistas han tomado posiciones dentro de las instituciones y dentro de las estructuras de poder del Estado, no solo es muy difícil desalojarlos, sino que es muy difícil impedir su crecimiento, porque todo les beneficia. Si les ignoras y haces como eso que dicen del cordón sanitario que se plantea ahora, les engrandeces, porque alientas su resentimiento, estás confirmando su discurso de decir, ¿veis cómo somos necesarios? ¿Veis cómo somos la verdadera voz del pueblo? Cómo estos elitistas, estos que han secuestrado la democracia, porque no se les llena mucho la boca de democracia también a ellos y demás, lo han secuestrado. Es necesario que los derribemos, es necesario que sigamos luchando y alimentan a todos el resentimiento, les dan la razón. Si te enfrentas a ellos, también pierdes. Porque la única forma de enfrentarse a un discurso populista es igualando el tono. O sea, es ponerte al berrido. Y lo vimos en las elecciones de Madrid, lo que pasó con Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo intentó ponerse a intercambiar silogismos como hacían en sus estudios jesuíticos. ¿Y qué pasó? Pues que fue barrido. Totalmente fue barrido. No hay forma de sentarte con calma a intentar de partir con un energúmeno, porque el energúmeno siempre lleva las de ganar. En la escenificación de la discusión siempre te va a comer, no puedes hacer. Y si te pones tú igual de energúmeno, que es la otra estrategia, tú dices, bueno, pues yo también voy a ponerme con él y voy a decirle si él dice burradas, pues yo también, y no me callo y le planto cara. También pierdes porque te acabas convirtiendo en él. Es decir, acabas renunciando a todo lo que todo por lo que tú luchas y todo por lo que eres, porque acabas traicionando tu propia forma de estar y de ser en la política y te acabas convirtiendo en ellos, con lo cual también ganan, porque al final, ¿qué es lo que ha sucedido con todo este lío del PP? Es decir, entre Vox y PP, mucha gente, y por eso ha perdido, ha tenido tanta sangría de votos, es decir, ¿por qué voy a votar a un partido PP cuando tengo aquí al original y no a la derechita cobarde? O sea, al final ocurre eso, al final siempre pierdes. Entonces, ese momento, por eso digo que el discurso se abre como si el cuchillo contra la mantequilla, la labor democrática hay que hacerla antes. Hay que intentar potenciar una sociedad plural y compleja y que estemos orgullosos y asombrados e ingenuos de la maravilla en la que vivimos y no dar nada por descontado, porque en el momento en el que ellos entran, estamos perdidos. Entonces estamos perdidos, Sergio. Probablemente, sí, yo ya estoy mirando casas en Portugal. Vaya tela. No vayáis todos, porque Portugal es pequeñito y no cabemos. O sea, vamos a ir en orden.
Bueno, yo creo que ya es momento de que ustedes hagan sus preguntas o vosotros, si queréis, os tuteo lo que os parezca mejor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Sergio, de lo que estamos hablando, de algún libro que haya leído. De cualquier cosa. De cualquier columnas, cosa. de lo que sea. De la cultureta, no sé. Venga. Y es que no sé cómo da la vida para ver tanto. No soy capaz de leer todo lo que decís, pero me gustaría que seáis capaces de hacer un programa. Es alucinante que nos dejen hacer una radio comercial. O sea, es una... Que tengáis ahí ese tiempo, yo me encantaría lo escuchaba también, y es que en ningún momento pierde el tono del programa, en ningún momento se cae y se vuelve a volver. Le tenemos ya cogido mucho oficio, estamos muy compenetrados, somos un grupo muy... Sí, somos un grupo de amigos muy ya, en fin, nos conocemos demasiado. Yo creo que a veces ya tendríamos que tomar un poco de distancia para sorprendernos un poco unos a otros. Pero lo alucinante es que hacer ese programa en una radio comercial, pero tampoco podría hacerse en una radio pública, yo creo, porque en una radio pública tendríamos que ser más solemnes, tendríamos que estar constreñidos a otro tipo de condicionantes que son justo lo contrario de lo que nosotros queremos hacer. El programa se llama La Cultureta, o sea, es una cosa irónica, es una cosa de reírnos de nosotros mismos, es un tono que probablemente no tenga cabida en una programación que aspira a ganar el premio al fomento de la lectura, ¿no? O a ese tipo de cosas. Entonces, es curioso porque es insólito que eso esté en una radio comercial. De hecho, no hay nada parecido en ninguna radio comercial. Pero es que no podría estar en otro sitio. No podría, probablemente Radio Nacional no nos lo compraría, no lo podríamos hacer, ¿no? No, entonces, ese tono es imposible, lo teníamos que hacer mucho más engolado, lo teníamos que hacer mucho más en serio, no decir Rosa no podría decir sus barbaridades, no podría decir que este libro solo se puede leer en una mesa para patar gorrinos, no sé, o sea, no podría, estaríamos muy constreñidos. Pero es sorprendente lo que funciona y a mí me alucina, yo que estoy siempre dando bolos por toda España, la cantidad de gente que viene siempre, que son oyentes, que son muy fieles y que además son oyentes activos, porque cualquier cagada que hacemos nos la subrayan. Yo que pronuncio mal todos los nombres, ¿no? O sea, especialmente los extranjeros, los digo todos mal, los escribo también mal, tengo una especie de dislexia con los nombres extranjeros que siempre me los pillan, siempre, o sea, cosas que no nos pillamos nosotros cuando estamos hablando en el calor de la charla, luego los oyentes siempre vienen ahí, ¿no? Y eso es muy agradecido porque eso implica una escucha muy activa, ¿no? Implica que están muy pendientes de lo que decimos, no es un ruido de fondo, lo cual abruma mucho también, porque cuando lo piensas un poco tampoco te relajas. O sea, la radio es un sitio, la radio generalista y la cultureta es otra cosa, pero la radio generalista antes de que empezara el podcast y antes de que hubiera de que todo se quedara registrado y todo corriera por todas partes, era una cosa muy agradecida porque las palabras se las llevaba literalmente el viento. Pero ahora entonces, ahora te da todo registrado. Y a la cultureta especialmente, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer un esfuerzo, yo al menos tengo que hacer un esfuerzo de despreocuparme de eso. Porque si estoy pensando cada frase que digo, eso al final acaba cartonando todo, ¿no? Entonces, bueno, pues corro el riesgo de equivocarme, corro el riesgo de decir alguna tontería de vez en cuando, lo asumo y confío en que los oyentes sean indulgentes y me lo perdonen de vez en cuando, porque creo que es más lo que ganamos que lo que perdemos con eso. Así que sí, te agradezco mucho a ti la escucha. Uy, unas horas... Hacemos dos tandas. Hacemos los viernes... En la última hora de Más de Uno de Alsina, lo hacemos de 11 a 12 todos los viernes, una versión light, una versión un poco más para todos los públicos, y luego hacemos la versión dura. A la 1:30 de la mañana se emite, pero luego está en podcast. No, pero luego corre como la pólvora por todas las plataformas de podcast. Está ahí, hacemos. Estamos. No, he dicho estamos. Estamos. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Conocer los secretos de la cultureta? ¿No quieres? Me van a echar si te cuento.
¿Alguna pregunta más? Aquí delante. Espérate que me va a traer un micrófono. Sí, sí, no, que con mascarilla y todo, de verdad que a veces es complicado escuchar. Hola, buenas. Hola. Yo quería saber el objetivo que tiene el libro de la España vaciada, porque yo creo que la España vaciada está como, bueno, que va a ser imposible que vuelva atrás, pero también creo, por mi parte, que ahora con la sociedad en la que vivimos de wifi, de móvil y demás, ¿qué razón tendría que nosotros, bueno, o la gente con 30, 20 años, fuese a un pueblo donde le falta eso que ahora mismo es turismo? ¿Lo ha leído, el libro? No. Vale. Por eso digo, es la No, la creo España que no. vacía. Creo La que sí, España el vacía. micrófono tampoco se oye. Se lo tiene que pegar, es que con las mascarillas... Ah. Sí, el libro se llama La España vacía. Es un ensayo literario, o sea, le invito a leerlo. Es decir, no puedo, porque los libros son... Llevan la autojustificación dentro del propio libro. Es decir, una vez se lee, se entiende por qué lo escrito, pero no tiene nada que ver con ninguna clase de proselitismo. Es decir, no es un libro para convencerte de que te vayas al vivir, ni es un manual práctico, ni es es una reflexión, una reflexión sobre la importancia que la despoblación y que la desaparición del mundo rural y del mundo campesino, más que del mundo rural, porque el mundo rural existe, pero lo que ha desaparecido es una cultura campesina ancestral a la que cuya desaparición hemos asistido en las últimas generaciones a todos los españoles, y es uno de los rasgos fundamentales que definen el país, que definen España. Es un intento de explicar España a partir de ahí, a partir de esa realidad que no es que no se haya mirado y no es que no se haya estudiado y no es que no se haya narrado. Es decir, hay bibliotecas enteras sobre eso, ¿no? No pretendo descubrirla. Lo que pretendía con la España vacía es cambiarle el foco, mirarla desde otro punto de vista y decir, esto que nos parece que no le hemos prestado la atención debida, no le hemos prestado atención debida porque lo consideramos que es algo inevitable, folclórico, etnográfico, algo que tiene que ver con relatos nostálgicos, con cosas que nunca están. Mira, hablamos antes de las páginas de la crónica política, con cosas que nunca están en las páginas de política, sino que aparecen en las páginas de atrás, en las páginas amenas, que nunca se considera que es un rasgo importante, sino algo casi un adorno, una cosa, pues una cosa que ha sucedido y ya está. Es una de las cosas más importantes que han sucedido en la historia de España y un rasgo sin el cual el país no se entiende. Eso es lo que pretendo decir, ¿no? Y a partir de ahí, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista del presente, lo que planteo es invitar, si invita algo el libro, es invitar a mirar esa realidad con otros ojos. Intentar a plantear, decir, bueno, fíjate lo importante que es y cómo casi nada de lo que somos, ni de nuestros conflictos, ni de tal, se explicaría sin ese vaciamiento, ¿no? No se explicaría la configuración de las comunidades autónomas, el sistema electoral, buena parte de los conflictos políticos que hay ahora mismo, un montón de cuestiones que nos importan mucho, tienen su origen en ese desequilibrio, en esa despoblación, ¿no? Entonces, es una reflexión, pues, en fin, como es un ensayo, pues tira a muchos sitios y va a muchos lugares y va por ahí, que es una reflexión apoyándome sobre todo en la literatura y apoyándome en el arte y apoyándome en un montón de cosas que creo que son interesantes y que revelan mucho lo que ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos un país que tiene zonas muy pobladas y otras muy despobladas y hay mucho contraste con eso. Sí, en ese sentido somos un país un poco raro en España. No excesivamente raro, porque la despoblación ocurre y la desaparición del mundo rural es algo que sucede en todo el Occidente, que sucede de forma masiva en Estados Unidos, en América, que sucede en Francia, aunque es más difícil de ver, pero que en España ha sucedido de una forma mucho más dramática y mucho más evidente, ¿no? Digamos que somos como la vanguardia de ese proceso. O sea, y que en el resto de Europa se está viviendo de una forma más mitigada y de una forma más tranquila en muchos aspectos y menos determinante, menos central
dentro de lo que es la cultura del país. Pero en España es un fenómeno fundamental, es un fenómeno que tú ves las cifras y las cifras hablan por sí mismas, ¿no? España y Francia son dos países muy parecidos en extensión, pero Francia tiene 20 millones de habitantes más que España. Eso se nota, Tú vas viajando por Francia y cualquiera que haya viajado por Francia se nota que está mucho más poblada, se nota que hay muchos más pueblos, más vivos, hay una cultura campesina todavía mucho más evidente por todas partes, y aquí pues conforme te adentras más por el interior, Murcia, ¿no? En Murcia sois muchísimos, sois Sí, una Murcia barbaridad. siempre, no tenemos despoblamiento. Si os deja Feijóo, que parece que va a hacer un expansionismo gallego, vosotros también podréis contener, sois los únicos que podréis contener el hecho de que todos los gallegos dominen España, seréis vosotros. Pero el resto, o sea, en cuanto pasas de Albacete y te vas hacia el norte, pues empieza a haber mucho vacío y sobre todo un desequilibrio entre zonas muy pobladas y zonas totalmente desérticas, que no existe, no tiene parangón en ningún otro sitio de Europa. Estamos hablando de densidades de población por debajo de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. La OCDE establece que por debajo de 10 la zona es un desierto. La zona está totalmente despoblada. Y en España tenemos amplísimas zonas del interior de España que tienen densidades de población de 6, de 5, de 4. ¿No? Entonces eso no sucede en Francia, eso no sucede en Italia, solo sucede para encontrar unas densidades así, te tienes que ir al Polo Norte. Las densidades más fáciles son las de Laponia. Entonces eso es un rasgo que por fuerza tiene que decir algo del país. Y a mí me sorprendía, y es mi sorpresa del libro, ¿por qué no lo hemos mirado así? O sea, ¿por qué lo hemos considerado como una cosa que, bueno, que estaba ahí y que ya está, ¿no? Y que no decía nada de nosotros, cuando dice mucho, ¿no? Para mí de eso va el libro. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí delante. Espera un segundito que traigan el micrófono. No, ahí, no. Allí detrás y ahora, bueno, pues ahora... Primero. Vale. Iba a decir también sobre el libro de la España Vacía, que a mí me gustó mucho. Y fue... Perdón, ¿aquí? Te tienes que pegar el a la mascarilla. Y Vale. no. Yo descubro a Sergio del Molino porque mis contactos de Facebook empiezan a leer La España Vacía y empiezan a recomendarla de forma completamente autónoma, y yo me lo compro. De repente este libro que lo está leyendo todo el mundo, ¿por qué? Y me gustó mucho el rollo de explicar el trauma, de cómo ese trauma, que yo creo que es más bien el éxodo rural, más que el despoblamiento, porque quizá por el título de España Vacía se ha centrado más en el hecho de que esos pueblos se quedan vacíos. Pero es que es el éxodo, el éxodo interior, ese cambio del rural a la ciudad, lo que define lo que vivimos. Y bueno, pues eché de menos que hubiera alguna referencia a Murcia, porque claro, aquí no hay despoblación, pero sí que hemos vivido, y a raíz del traspase mucho más, ese cambio dramático del rural a la actualidad, vamos, a lo que vivimos, que mi padre ha arado con mula y ha ido a sacar agua al aljibe y se comunica con sus nietos en videollamada, ¿no? O sea, esa generación que ha vivido ese... Y claro, eso es traumático, y ese trauma también nos lo han transmitido, y me gusta mucho. Porque hasta que yo leo ese libro, yo había visto ese trauma reflejado en La ciudad no es para mí, con esa perspectiva costumbrista, y en libros muy sesudos, muy ásperos, con muchas cifras, muchos datos, pero que no llegaban así, como llega esa conversación entre amigos, que son tu libro, que cuando los dejas sobre la mesilla parece que te has tomado una cerveza con el autor. Entonces, bueno, eso con toda mi vida. Y ahora... La pregunta. Perdón. El caso es que llega un momento en el que empiezan a hablar te cambian el título, ¿no? No es la España vacía, es la España vaciada, y además lo vamos a usar como excusa para una plataforma racionalista, que además, bueno, vamos a llevar los raqueteos otra vez, el carlismo, no sé, que en
realidad el libro era un poco, vamos a superar esto entre todos, vamos a superar el trauma, vamos a hacer una España mejor. Bueno, que ya sé que no te gustan los moralismos, pero uno podía leer el libro y quedarse con ese punto y cómo ha llevado el que sea vendido como un retroceso. Pues con impotencia, al final con resignación, porque no puedes hacer nada. Es decir, no hay... es verdad que lo tengo... O sea, porque lo he tenido... Mira, yo ahora mismo estoy revisando La España vacía. Yo nunca vuelvo a mis libros, nunca. Pero nunca vuelvo, porque además creo que ya me los sé, ya los he trabajado bastante cuando los he escrito y demás, y puedo hablar de ellos años después con bastante precisión, sin equivocarme demasiado. Pero... ahora La España vacía va a salir en Alfaguara. La España vacía era un libro de Turner. Ahora va a salir en Alfaguara una nueva edición y, aprovechando el cambio de editorial, le he preparado un prólogo nuevo y he revisado el texto. Y estoy revisando. Estoy ahora mismo en el proceso. En el hotel tengo las pruebas y estoy ahí con el boli rojo. Es la primera vez que vuelvo de forma muy intensa a un libro mío de hace tiempo. Y lo que me está sorprendiendo, tengo una sensación que viene a propósito con esto de Vacía y Vaciada. Bueno, antes de la sensación, lo que he tenido que estudiar, ¿no? He tenido que hacer lo hice ya para Contra la España vacía, intentar investigar cuándo surge lo de Vaciada y demás. Bueno, lo de Vaciada, el libro La España vacía es de 2016 y hasta finales de 2019 No, hasta finales de 2018. Hasta finales de 2018, La España vacía es una expresión ubicua de uso común que aparece constantemente por todas partes, y la editorial que llevaba el rastreo de su uso en los medios de comunicación me dio un dossier de miles de páginas donde aparecen todas las menciones constantes de La España vacía. Hasta que a finales de 2018 se publica un libro de María Sánchez, Tierra de Mujeres, en el cual no me cita, pero uno de los capítulos dice, se llama España vaciada, no vacía, ¿no? Y argumenta, sin citarme para nada, eso lo hace ahí. Es la primera mención a lo de Vaciada, y a partir de ahí es un leitmotiv, una expresión que adoptan todas las plataformas, los colectivos de lucha contra la despoblación, en las movilizaciones que hacen a principios de ese año, en 2019, y ya empieza a ser vaciada todo el rato vaciada, ¿no? Al principio, a mí esto genera un cambio en la percepción del sintagma y del propio libro, que hasta entonces había ido totalmente a favor. Siempre no, o sea, no es un libro que no había tenido oposición ni críticas, y de hecho no las ha tenido, las ha tenido muy poquitas, pero entonces empieza a haber una hostilidad, no contra el libro, sino contra mí, contra el autor, y por parte de algunos sectores de las plataformas, que me reprochan que yo siga usando vacía y no adopte lo de vaciada, porque lo de vacía es como un insulto. Se sienten insultados, me dicen, me explican, o sea, que se sienten insultados por lo de vacía, porque ahí hay gente, les estoy negando la existencia. O sea, un delirio que al principio yo empiezo a responder porque soy idiota y respondo a todo, pero luego me doy cuenta que es inútil, que no pasa nada, o sea, que eso pues hay que dejarlo, que tampoco va contra mí, que es una cosa que me han usado como palanca para poder colar ese mensaje, y poco a poco pues me he ido distanciando. Lo que pasa que de vez en cuando, hace poco escribí en El País, con motivo de las elecciones de Castilla y León, escribí una tribuna valorando el impacto, a mi juicio, negativo de la politización de estas plataformas, ¿no? Y como creo que, en lugar de sumar más democracia, lo que van a hacer es crear un país más mezquino y más localista, ¿no? Y que hemos perdido una ocasión de generar un debate que creo que se estaba empezando a generar, y que en algún momento, por algún lugar, había destellos de que se había generado un debate interesante en términos democráticos sobre ese asunto, y que ahora se ha echado a perder. Se ha echado a perder por un discurso victimista que solo busca la política muy de bajura, de que hay de lo mío, de intentar ir al Congreso de los Diputados a ver si me saco una inversión, lo que sea,
que evidentemente eso también está bien, esa política está ahí, pero creo que todo eso oculta un debate mucho más interesante que nos afectaba a todos, ¿no? A lo que iba con lo del libro es que estoy teniendo una sensación que no me había pasado nunca, claro, tampoco me había metido nunca a repasar y a corregir un libro mío, que no lo estoy reescribiendo, solo le estoy dando un aliño, ¿no? y una actualización un poquito de estilo y de escritura y cambiar algunas cosas que no me gustan, aprovecho y toqueteo. La sensación que me estoy llevando es que yo creía que me acordaba muy bien del libro y en buena medida me acordaba de casi todo, pero me he dado cuenta de que me he dedicado a contestar críticas que se me hacían que eran totalmente infundadas, porque estaban en el libro. Cuando me han dicho, pero usted dice... y me he dedicado a desmentir un montón de cosas que me atribuían cuando no estaban, cuando lo único que podía haberme ahorrado la crítica dando la referencia de la página y del párrafo. Y decir, ya está, y con eso Entonces me he sorprendido de la cantidad de malentendidos y de la cantidad de cosas raras que ha generado todo este debate y de cosas que dicen que he dicho y que no he dicho y de cosas que dicen que no he dicho y sí he dicho y están en el libro. O sea, me parece verdaderamente sorprendente y eso tiene que ver con cómo he vivido todo eso, ¿no? Y lo estoy viviendo con verdadero estupor. O sea, decir, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible esto? ¿No? No lo termino de entender. Y además me estoy divirtiendo. O sea, es una cosa agridulce, pero además me divierto porque digo, mira, pues no soy tan idiota como yo pensaba. Es decir, yo tenía una concepción de mí mismo mucho más baja de lo que... y creía que el libro era peor de lo que era. Es decir, o sea, de verdad. Y entonces, bueno, tengo ahí esas cosillas. No, pero yo creo que mucha gente actúa por consignas, ¿entiendes? Entonces, lo mismo, ni se han leído el libro, pero... te tachan de esto, te ponen una etiqueta. No, pero ha habido críticas de gente, de profesores de Princeton, críticas a favor, pero que luego te ponen los peros. Y en el capítulo de peros me atribuyen unas cosas que yo pensaba que eran legítimas, pero luego al releer el libro me he dado cuenta de que no. O sea, incluso críticas minuciosas, lecturas en fin, lecturas de universitarios, de críticos, gente que se ha dedicado a currarse el libro, no ha visto cosas que estaban en esas páginas, me parece alucinante, no sé, algo pasa, igual es culpa mía, igual tengo un problema yo con mi escritura que soy incapaz, aunque lo escribo explícitamente, soy incapaz de que los demás vean ese párrafo, no lo sé, es raro. ¿Tenemos por ahí otra pregunta? Sí, bueno, prácticamente has respondido a la pregunta que te iba a hacer, porque iba en el sentido de que, bueno, cuando leí el libro, la verdad es que me gustó muchísimo y bueno, yo me quedé con lo de la España vacía. Pero cuando apareció el término la España vaciada, ahí se me cruzaron los cables y yo veía ahí una cierta intencionalidad. Y era sobre lo que quería preguntarte, pero bueno, ya lo has explicado. Para mí me daba la impresión de que, digamos, lo que era el estudio aséptico era el tuyo, la España vacía, lo que es, lo que hay. Y con el término la España vaciada percibía como que se quería culpabilizar o buscar a los culpables de ese vaciamiento. Y era saber un poco cuál era tu opinión, pero ya lo has... No, pero te apunto una cosa interesante, porque todo esto de la intencionalidad, alguna vez creo que lo he dicho en algún foro, cuando digo, si me hubieran dado €1 por cada vez que me han explicado que lo de vaciada implica una culpabilidad y tal, digo, ahora mismo, si me hubieran dado €1, ahora mismo podría comprarme una casa en la España vacía y otra en la vaciada. Es decir, podría tener sí, o sea, es verdad, pero creo que es una elaboración demasiado banal y de demasiado poco recorrido y que creo que ni gramatical ni políticamente se sostiene. Con lo cual creo que hay algo que en realidad está ocultando otra cosa que me reveló un señor militante de Teruel Existe cuando me escribió un mensaje cuando empezó todo esto, cuando empezó todo el cambio de vaciada, que era un mensaje bastante agresivo y gratuito, no sé muy bien por qué, y terminaba diciendo, que sepas que lo hemos cambiado a España vaciada, pa' que te jodas. Y entonces, ahí sí que lo entendí. Quiero decir, o sea,
no solo lo entendí, sino que me pareció una razón legítima. Quiero decir, yo creo que hacer las cosas para que se joda a alguien es humano. Quiero decir, o sea, pues me tienen inquina, pues que se joda. Pero toda esa construcción creo que es tan débil argumentalmente, creo que está tan cogida por los pelos que por fuerza tiene que ocultar otra cosa. Y que oculte para que yo me joda, pues me parece divino. O sea, no pude más que descubrirme ante él y decir, pues tiene usted razón, señor, pues me jodo, ya está, no hay problema. No tenga... Muy bien, pues si no hay más preguntas... Bueno, sí, caballero ahí. La última ya, que son las 9:15 y... La gente tendrá que irse a cenar a su casa, esas cosas, ¿no? Mire, cuando usted ha hablado de los hospitales que antiguamente eran lazaretos y todo eso, y ha hablado del sufrimiento, creo entender que usted ha dicho que el sufrimiento embrutece a la gente o a las sociedades. Yo quiero reflexionar que el sufrimiento, tanto psicológico como físico, forma parte de la vida. Y si eso no lo vemos, y no lo entendemos, no sé, no vamos bien. Entonces, otra reflexión. Todos los hospitales son súper necesarios. Aquí en Murcia, usted habla de la risaca y todo el mundo tiene sus referencias, el Morales Meseguer, el Reina Sofía, pero en última instancia, cuando algo no funciona en esos hospitales, todo el mundo va a la risaca. Es decir, que bueno, simplemente lo que más me interesa es que usted me haga la reflexión sobre el sufrimiento. Yo lo veo inherente a la condición humana. Sí, claro, por supuesto. O sea, nadie es tan afortunado como para no sufrir. Por supuesto, no. Yo lo que niego es que el sufrimiento, gracias a usted, es que el sufrimiento tenga algún tipo de virtud, o opere algún tipo de virtud sobre las personas y sobre las sociedades. Eso es lo que niego. O sea, creo que del sufrimiento no se sale mejor. Se puede salir igual, se puede salir peor. Creo que hay más posibilidades de salir peor. Y si lo llevo a mi propia experiencia, lo peor que me ha pasado en la vida, y probablemente, o sea, me podrá pasar algo igual, pero no peor, que es la muerte de mi hijo, esa experiencia no me ha hecho mejor, no me ha mejorado. Podría habérmela ahorrado y me encantaría habérmela ahorrado. No he sacado nada positivo, ninguna enseñanza, nada, absolutamente nada. Y de hecho, cuando reflexiono en cómo me ha transformado, porque sí que te transforma, evidentemente, una experiencia así, me ha transformado a peor. Yo creo que soy peor de lo que era antes, en muchos aspectos. Creo que tengo menos capacidad de empatía, creo que soy peor amigo, creo que soy peor hijo. Creo que soy peor en muchas cosas, y creo que eso está ese origen de ese empeoramiento, está en esa experiencia, está en ver morir a mi hijo, está en arrastrar ese duelo que nunca se va, que siempre está acompañándote, que siempre, por mucho que yo esté aquí tan a gusto, riéndome y demás, es algo que llevo conmigo siempre, todos los días de mi vida, y eso me ha hecho peor. Yo era mejor antes, yo era un tío mejor antes. O sea, a mí me gustaba más el que era antes que el que soy ahora. Es decir, pero no digo que sea irreversible. No digo que toda experiencia, que todo sufrimiento te lleve necesariamente a ser peor. Creo que en las sociedades sí. Creo que en términos sociales, una sociedad que sufre un trauma colectivo, se envilece, en cierta forma. Es decir, durante un tiempo, igual luego se recupera, pero durante un tiempo se envilece. No genera mejor rollo ni demás. Creo que se envilece innecesariamente. Las personas no, cada uno reacciona a su manera, pero no creo que te lleve a un camino de perfección. Y creo que vivimos en una cultura muy contaminada y muy condicionada por el cristianismo y por la moral cristiana, que concede una virtud suprema al sufrimiento hasta el punto de que su símbolo y su fundador, supuesto fundador, aunque en realidad el fundador es Pablo más que Cristo, pero bueno, su supuesto fundador es alguien que se sacrifica por todos nosotros. Es decir, el sacrificio está en el origen mismo y en la idea de lo más sublime y de la virtud más máxima que se puede alcanzar. Y esto lo tenemos aquí, lo tenemos todos aquí, nos han educado en esa noción.
y creo que debemos repensarla. Porque creo que no es así. Creo que no es cierto. Creo que el sufrimiento no nos conduce a ningún lugar bonito. Ni nos libera, ni nos hace mejores, ni nos hace dignos de admiración en ningún caso. En ninguno. Creo. Esa es la reflexión, pero es muy subjetiva también, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Lo siento. Si yo no intentara crecer como persona, me moriría. No sé cómo decirte. La muerte de mi hija tiene que servir para algo. Yo no me estoy fijando si es un pensamiento cristiano. Para mí es lógico. Yo cada día, para levantarme para todo, tengo que superarme. Sí. Entonces, y lo que dices tú, y dices, ay, qué bien que se está riendo, y hay palabras que nunca se debían de decir. ¿Cómo estás? Digo, le digo que se vaya a tomar esto, o le digo que bien, Claro. o qué le digo. Entonces, yo te digo que, además estoy con un grupo de padres, y todos tienen un cambio radical, y un cambio que te hace ir por la calle y decir, yo no soy la única, probablemente. Sí. Ese señor que va de espalda, Dios sabe lo que tiene. Y ese señor que está ahí, igual. Y además te hace también ver la vida, o sea, esa frivolidad que porque se case tu hijo tú te arregles la cara, no la entiendo. Pero veo que le hace falta un palo. En eso me he hecho más mala. Claro. Oye, ¿por qué no le pasa algo a ese y se pone las pilas? Es que tiene el coche que es de hace 2 años. Oye, y si tiene 20 y funciona mejor, y que esta vida no es eterna y que no se muere uno cuando dice el calendario, se muere uno Sí. cuando se muere. No, eso ahí, desde luego, si la conciencia de la mortalidad la tienes, pero vamos, ahí todo el tiempo. Sí, lo siento. Te lo agradezco Muy mucho. bien, muy Te bien. agradezco mucho la reflexión, de verdad. Para eso Gracias. estamos. Muchas gracias. Pues Sergio, no sé cómo serías el Sergio de antes, pero el de esta noche nos has encantado y vamos a despedirte con un fuerte aplauso. Muchas gracias, de por verdad, gracias. compartir con nosotros. Y ahora, pues, si tienen algún libro para firmar, les firmarán los libros.